Bueno, miremos a ver cuántos hay. Hay 13, ¿el resto dónde está? Bueno, no tenemos tiempo, vamos a ver la clase y después miramos quién asistió y quién no asistió. ¿Me escuchan? Sí, señor, se le escucha bien. ¿Ahí ven bien? Sí, ¿Sí ven señor. bien ahí? Bien. Sí, señor. Listo, vamos a avisarle. Avisen a los otros compañeros que ya yo me pude conectar, a los que no me podía entrar. Entonces habíamos hablado del examen mental, que es conciencia, orientación, lenguaje. Vamos a comenzar a hablar del examen mental y vamos a hablar de conciencia. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de un paciente, de su estado de conciencia, estamos averiguando cómo está su corteza cerebral, si está normal o tiene algún tipo de alteración. A veces hay algún tipo de fluctuación con respecto al estado mental. Entonces, para eso aparecen los niveles de conciencia: consciente, somnoliento, estupor y coma. Vamos a hablar para cada uno de ellos. El paciente, cuando está consciente, es cuando está despierto, normalmente no tiene ningún inconveniente. Puede estar somnoliento. Ese paciente que usted llega a la cama y el paciente está dormido y él responde a un estímulo verbal, o sea, se despierta, abre los ojos o un toque suave, él dura con vigilia, corta duración despierto y se vuelve a dormir. O sea, está dormido, lo despertamos con un estímulo verbal, un toque suave y él se despierta, pero se vuelve a dormir y puede que esté desorientado o no. Ya el paciente que ustedes encuentran con estupor es un paciente que está dormido, solo responde a estímulos fuertes o al dolor o sacudida fuerte y no abre los ojos. Este paciente sí no abre los ojos con estupor. Y luego paciente en coma, que no hay respuesta a ningún estímulo, hay respuesta refleja, como vamos a ver ahora en la escala de Glasgow. Entonces aparece la escala de Glasgow, que tiene 3 aspectos que se van a valorar en la escala de Glasgow: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Estos son los 3 componentes importantes que nosotros vamos a evaluar. Entonces, en ese paciente que esté acostado en la camilla, en la cama, nosotros vamos a ver cómo es la respuesta ocular. Primero, lo que primero vamos a ver es que el paciente tiene una respuesta ocular espontánea, o sea, él abre los ojos normalmente en forma espontánea, le colocamos una calificación de 4. Si el paciente solamente abre los ojos a la orden verbal, cuando nosotros lo llamamos, le decimos el nombre, él abre los ojos, quiere decir que le calificamos con 3. O sea, que estaba con los ojos cerrados, dormido, y apenas le hablamos, él abre los ojos a la orden verbal, le colocamos 3. Si abre los ojos solamente al estímulo doloroso, tiene una calificación de 2. Y si no responde a ningún estímulo, ni verbal ni doloroso, le colocamos una calificación de 1. Eso con respecto a la respuesta ocular. Luego vemos la respuesta verbal, al habla. O sea, nosotros le colocamos una calificación de 5 si el paciente está en la cama, está orientado y está conversando. Ahí hay 5. Ahora, si el paciente está hablando pero está desorientado, y esa desorientación puede ser el lugar, tiempo, espacio, como vamos a ver más adelante. Él está hablando pero está desorientado, le colocamos 4. Si el paciente está hablando pero dice palabras inapropiadas, yo le pregunto una cosa y el paciente me sale con otra muy diferente, le coloco una calificación de 3. Si el paciente emite sonidos incomprensibles, ahí en ese caso yo le pregunto algo y él habla, pero no habla nada que se entienda, es algo incomprensible, una calificación de 2. Y si el paciente no tiene ninguna respuesta verbal, 1. Ustedes van a ver que en la medida en que sea menos calificación es peor, el déficit neurológico es mucho mayor. Y luego con la respuesta motora. Entonces, el paciente que está acostado, yo le digo, a la orden verbal, él me obedece, yo le digo que levante los brazos y él los levanta, levante una pierna, él la levanta, le coloco 6.
si el paciente no obedece orden verbal, sino que solamente cuando yo le hago un estímulo doloroso, le toco, le puyo con algo, él localiza el dolor, le coloco 5. Si yo le hago estímulo doloroso y él lo que hace es que se retira en flexión, pero no localiza el sitio doloroso, calificación de 4. Si él tiene con un estímulo doloroso, él lo que hace es que hace una flexión anormal. ¿Qué quiere decir esto? Una flexión, el brazo está aducido, el antebrazo está flexionado y lo mismo que hay flexión a nivel de las muñecas. Y miren ustedes que también tiene una flexión plantar. Esa es flexión anormal, es una rigidez de descorticación. Colocamos 3. Y si por el contrario encontramos a pacientes con extensión, en esta forma, extensión que es anormal, entonces esto sí es una rigidez de descerebración y en este caso le colocamos 2. Y si no hay ninguna respuesta, no hay ninguna respuesta a ningún estímulo, ninguna respuesta motora, entonces le vamos a colocar, en ese caso ninguna respuesta, vamos a colocarle 1. Entonces, si ustedes miran haciendo un ejercicio en un paciente que he llevado en la casa a un paciente que tuvo un desvanecimiento, un paciente de 70 años con hipertensión crónica, y de pronto el paciente tiene un desvanecimiento y es llevado al hospital, y en el momento en que hacemos la evaluación, el paciente solo abre los ojos cuando le hacemos un estímulo doloroso, pero nuevamente lo cierra. Ya ustedes saben que con respecto a la respuesta ocular es una calificación de 2. Si el paciente me dice palabras inapropiadas, yo le pregunto algo, está dormido, le pregunto algo, está con los ojos cerrados y me responde inapropiadamente, es una calificación de 3. Y si el paciente está en flexión anormal, o sea, no tiene ninguna respuesta al estímulo de dolor y hay una flexión anormal como en esto, le califico 3. Entonces tiene 3 y 3, 6 y 2, 8. O sea que tiene una calificación de 8 sobre 15. Es muy de mal pronóstico. Por debajo de 10 es muy mal pronóstico. Lo normal es que nosotros tengamos 15, o sea, 4 de apertura ocular, 5 de orientación, de reapertura verbal y 6 de que la motora, para darle un total de 15. Eso sería lo ideal. Ya cuando comienza a bajar el puntaje, ya estamos viendo de que hay un déficit neurológico. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la escala de Glasgow? Que también, entre otras cosas, yo les mandé el video para que lo miren bien. Está todo claro, profe. Bueno, listo, está claro, muy bien. Entonces, para que lo tengan pendiente. Continuamos. Otro es la orientación. Entonces, con respecto a la orientación, hay que mirar cómo está la memoria del paciente y eso nos dice la memoria y entonces estamos midiendo la orientación en 3 áreas, porque acuérdense que es importante medir la orientación del paciente en tiempo, espacio y persona. En tiempo es el día o el mes o el año que se encontramos, le preguntamos al paciente. En espacio es donde se encuentra, si es la dirección, barrio, ciudad en donde se encuentra. Y orientado en persona es, sabe quién eres, cuál es su nombre, qué edad tiene o nombres familiares. Entonces ahí nosotros determinamos qué tanto orientación tiene el paciente en las 3 esferas, tiempo, espacio y persona. Pueden haber pacientes que estén desorientados en tiempo, pero están orientados en espacio y persona, o incluso que estén orientados en tiempo y espacio, pero no en persona, o que tenga desorientación en las 3 esferas. Luego, el lenguaje, ¿sí? Con respecto al lenguaje, hay que determinar si hay alguna alteración de la articulación de las palabras o alteración del lenguaje. Y aquí es muy importante determinar lo siguiente, que hay algunas alteraciones del habla que nosotros vamos a diferenciarlas de aquellas que tienen lesión cerebral. Por ejemplo, el paciente puede tener disartria, que no puede articular palabras, pero es porque tiene un trastorno a nivel motor de movimiento o deterioro neuromuscular que le impide que los músculos de la lengua se muevan bien y él articule palabras. O sea, es un problema a nivel de motor, netamente. Pero él sabe lo que va a decir y todo eso, pero como hay una disartria, él no puede articular esas palabras. O puede ser disfonía, que en este caso es alteración del tono de la voz. O sea, el tono de la voz cambia.
que puede ser por un problema laríngeo o un problema en las cuerdas vocales y se produce disfonía, que es muy diferente a afonía. Afonía es que no habla nada. Entonces muchas personas dicen, no, yo estoy afónico. No está afónico, está disfónico, porque si estuviese afónico no hablaría. Es una alteración. Y ya cuando aparece afasia, si es una alteración importante o pérdida del lenguaje por daño cerebral. Y aquí si es por daño cerebral y entonces aparecen las afasias. ¿Sí? Y hay tres tipos de afasia. Una afasia sensitiva, que es cuando se pierde la capacidad de interpretar las palabras. El paciente habla pero no entiende. Eso lo vamos a analizar mejor. La afasia sensitiva tiene que ver con el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje. O puede tener una afasia motora, un daño en el área de Broca. En ese caso, él no es capaz de convertir la información en palabras. O sea, el paciente entiende, pero no habla bien. Eso lo vamos a revisar ahora en un ejemplo que les voy a dar. Y la mixta es cuando se pierden las dos. El paciente ni comprende ni se puede expresar hablando. Es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la afasia de Broca? Cuando hay lesión del área de Broca, hay un trastorno en la producción del lenguaje. O sea, el paciente no puede producir lenguaje bien. Mientras que en la afasia de Wernicke hay un trastorno en la comprensión. Él produce bien las palabras, pero no comprende. Entonces, un paciente típico con afasia de Broca, que es un trastorno, acuérdense que es una afasia motora porque no se pueden producir las palabras. Él habla en forma telegráfica, o sea, por pedazos, tendencia a repetir, mala sintaxis, o sea, las palabras van mal ordenadas, mala gramática, estructura desordenada, pero él es consciente de sus errores, o sea, y la comprensión es intacta, porque acuérdense que el área sensitiva de comprensión del lenguaje está bien, la que se afecta es el área de producción del lenguaje. En cambio, que en la afasia de Wernicke, que es un problema de comprensión, él habla muy bien, tiene poca repetición, buena sintaxis, buena gramática, pero las palabras no son acordes con lo que está diciendo porque él comprende mal, porque es un problema de la comprensión del lenguaje, no de la elaboración del lenguaje. Entonces son las afasias más frecuentes, la de Broca y la de Wernicke. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las afasias? No, doctor. Listo. Entonces, para evaluar el lenguaje, evaluamos los 5 puntos, que son espontáneo, nominación, repetición, comprensión y lectoescritura. Entonces, con respecto al lenguaje espontáneo, es mirar qué fluidez tiene la persona para hablar. Normalmente nosotros tenemos una media de 50 palabras por minuto, sería lo normal. Entonces, en el paciente, por ejemplo, con una afasia de motora del área de Broca, es un paciente que repite mucho las palabras y que son muy cortadas las palabras y entonces no lleva una fluidez, lo cual no me va a generar que escriba que hable más de 50 palabras por minuto. Listo. O la nominación. Se le muestran objetos conocidos para que los nombres y el paciente no entiende este lenguaje de nominación. Se le muestran objetos que normalmente debe saber el paciente que tiene, en este caso él no es capaz de reconocer o no es capaz de nombrarlos, nominarlos. Él sabe cuál es el objeto, pero no puede nombrarlo porque tiene una fase de comprensión del lenguaje, en este caso sería sensitiva. O se le dice que repita palabras para que las repita y el paciente es incapaz de repetir las palabras porque no es capaz de articular la palabra que va a decir. O de comprensión. En este caso, trastorno del lenguaje de comprensión, acuérdense que nosotros tenemos un lenguaje hablado y un lenguaje escrito. ¿Sí? Entonces, se le dan órdenes verbales, o sea, lenguaje hablado al paciente, que no sean con gestos, porque si nosotros le hacemos un gesto, el paciente puede imitarnos. Es darle una orden específica, si nosotros hacer el gesto, por ejemplo, que saque la lengua, o cierre los ojos, o levante una mano, o tóquese la oreja, y esa orden debe el paciente cumplirla. En el caso de que el paciente no pueda cumplir esa orden, y no es porque tenga una parálisis, sino que no puede hacer la información adecuada, no puede elaborarla, hay un trastorno de la comprensión del lenguaje. Esos son diferentes tipos de trastornos. O un trastorno de la lectoescritura, que lea un texto, escribe una frase, pero eso depende también del nivel educativo, porque hay personas que son analfabetas, entonces no podemos hacer la prueba de lectoescritura.
Otro elemento importante en la valoración del paciente es la capacidad para almacenar y recordar información, o sea, lo que se llama la memoria. Esto es importante que nosotros valoremos en el paciente y nosotros tenemos tres tipos de memoria: una memoria inmediata, la de corto plazo y la de largo plazo. Por ejemplo, para nosotros evaluar la memoria inmediata se le dice al paciente que repita una frase que yo diga. Se le dice una frase y el paciente inmediatamente tiene que repetirla. Si el paciente tiene un trastorno de la memoria inmediata y no va a ser capaz de repetir esa palabra porque ya se le había olvidado ya. Eso es memoria inmediata. O se le dan al paciente, cuando estemos haciendo el interrogatorio, se le dice al paciente: yo le voy a decir estas tres palabras y yo se las voy a preguntar más tarde. Entonces se le dan tres palabras muy conocidas, que puede ser lápiz, cuaderno, celular, y a los 5 minutos se le pregunta nuevamente, después de enseñada se le pregunta y el paciente no es capaz, no va a ser capaz de recordar esas palabras. Entonces ya estamos hablando de una memoria a corto plazo. Y luego la memoria a largo plazo, que es que cuando ya el paciente no recuerda eventos que sucedieron hace meses o años, ¿sí? Eventos que todo el mundo conoce y que la persona puede conocer, pero la persona ya perdió la memoria a largo plazo. Entonces, en los viejitos es común que ellos conserven la memoria a largo plazo. O sea, los viejitos recuerdan qué pasó hace 50 años, 40 años, pero ellos no recuerdan qué comieron en el almuerzo. Si les preguntan, terminó de almorzar y le preguntan qué comió y no recuerdan. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es como el disco duro del computador. Nosotros constantemente le estamos enviando información que se va allá a los archivos y se guarda en los archivos. Con el transcurso de los años y ya en personas de mayor edad se comienza a ver pérdidas de esa capacidad de almacenar. Sí. Entonces ya esos eventos que están sucediendo, el viejito no es capaz de almacenarlo en la memoria. Entonces ese evento, si no se almacena en la memoria, en el disco duro, no se va a recordar. Pero como él tiene unos archivos que ya tiene guardados, que es de la memoria a largo plazo, eso sí lo puede recordar. Eso es lo que normalmente sucede en esas edades. También es importante cuando nosotros hacemos evaluación del estado mental lo que se llama praxias, o sea, capacidad de realizar movimientos voluntarios. Todos los movimientos voluntarios cuando nosotros los realizamos bien, se llama praxia. Y la alteración, cuando nosotros tenemos alteración para realizar ese movimiento, entonces hablamos de apraxia, sí. O sea, es la incapacidad para realizarlo a orden verbal o por imitación. El paciente no es capaz de realizar el movimiento cuando nosotros le decimos que lo haga por orden verbal, y tampoco inclusive si nosotros le decimos que nos imite, el paciente no es capaz de realizar un movimiento voluntario. ¿Y cuáles son? Muy sencillos: saque la lengua, sople, imite peinarse, que son cosas muy sencillas y que todo el mundo sabe. Saludar como militar, cepillarse los dientes, todo esto son órdenes que se le dan al paciente, y si el paciente no es capaz de realizarlas a la orden verbal o por imitación, estamos hablando de una apraxia. Y esto nos está hablando de ¿qué? De que hay una alteración en la función motora, ¿sí? Que es donde se genera el movimiento, o sensitiva, que es motora o sensitiva del lenguaje. El paciente no entiende lo que va a hacer, y en este caso, pero habiendo ausencia de confusión. No es que el paciente tenga confusión, no, el paciente no está confuso, sino que el paciente no es capaz, él sabe cómo, o sea, él sabe qué es, pero no sabe realizarlo. Es la explicación más cierta. O sea, él sabe cómo es ese movimiento, pero cuando lo va a hacer, no lo hace. La más común es la que se llama apraxia ideomotora. O sea, incapacidad para la realización de un acto motor previamente aprendido. Esa persona sabía cómo se saludaba el militar. Esa persona sabía cómo se cepillan los dientes, pero pierde esa capacidad. Y otra cosa importante, que la persona va perdiendo capacidad para aprendizaje de nuevos actos motores. Eso es lo que sucede en el paciente con Alzheimer. Va perdiendo toda esa capacidad, y el paciente va a llegar a un momento en que van a tener que bañarlo, van a tener que cepillarle los dientes, porque esos movimientos que ya venían aprendidos, el paciente comienza a perder esa capacidad de nuevos actos motores. O sea, en resumidas cuentas, en la apraxia ideomotora, el paciente sabe qué hacer, pero no sabe cómo. Él sabe qué hacer, o sea, yo tengo que levantar el brazo y después llevarlo a la frente,
para el saludo militar, pero no sabe cómo hacerlo. Perdió esa capacidad por un trastorno a nivel del lóbulo frontal, que puede ser también a nivel parietal o del cuerpo calloso. Esto, por ejemplo, decirle al paciente que haga esto, que se une el dedo índice con el pulgar para hacer este gesto de todo bien, ok, el paciente que tiene una parálisis ideomotora no va a ser capaz de realizar este tipo de movimientos. Y otras de la esfera mental, tenemos las nocias, que son capacidad de reconocer objetos. Entonces se le coloca al paciente en la mano con que tenga los ojos cerrados, se le coloca un objeto que es conocido, o sea, objetos lógicamente conocidos, pues un lápiz, una pelota, y entonces el paciente va a decir con el tacto sí, qué objeto es el que está tocando él. O la abstracción, que también evalúa la función mental. La abstracción es la capacidad de establecer semejanzas o diferencias. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro en que usted le pregunta al paciente en qué se parece un enano a un niño, y el paciente puede decir, no, son igualitos. No, o qué alteración tiene. En este caso, pues usted sabe que lo único que se parece un enano a un niño puede ser la estatura, pero el resto no son iguales. Entonces, él no es capaz de establecer esas diferencias. O él no sabe diferenciar una naranja de una manzana, no es capaz de tener la capacidad de abstracción, de comparar. Y si tienen el mismo tamaño, puede decir que la manzana y la naranja son lo mismo, porque no es capaz de diferenciar. Otra función intelectual, otra función mental superior es el juicio. Nosotros todos tenemos juicio de acuerdo a las cosas que se nos presentan en la vida. Nosotros tomamos conductas. Por ejemplo, se le pregunta a la persona, ¿qué hace usted si va caminando y ve que a una persona se le caen las llaves? Lo común es que la mayoría de la gente normal, que no tiene ningún inconveniente, dice, no, yo le aviso, mire, se le cayeron las llaves. La persona puede que conteste otra cosa. No sabe qué juicio tomar en ese momento, que son cosas tan sencillas y que generalmente uno actúa casi que mecánicamente. La persona no tiene juicio para hacer eso. Y otra que también puede alterar la esfera mental es el contenido del pensamiento. Hay personas que tienen delirio o tienen alucinaciones. Entonces la persona comienza a ver cosas que los demás no ven, a ver objetos, a ver, hablar con gente o ver personas que los demás no ven. Entonces ya eso es un trastorno del contenido del pensamiento y tiene que ver más que todo con enfermedades de tipo psiquiátrico o alteraciones del estado mental, pero ya del orden psiquiátrico. Entonces, ya en esta primera parte vimos todo lo que es la evaluación de la esfera mental, todo lo que es estado mental del paciente. Ahora vamos a la otra parte, que es donde vamos a evaluar los pares craneales. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la conducta mental, estado mental? Profe, No, yo sí tengo señor. una pregunta. Yo sí tengo. Sí, dígame. En el caso de una persona joven, esa persona joven puede tener problemas de memoria a largo, corto y plazo también, ¿cierto? ¿La persona joven puede tener problemas de qué? De las memorias a largo, corto y mediano plazo. Sí, generalmente las personas jóvenes en problemas de memoria a corto plazo o mediano o inmediato puede ser por algún trauma. Generalmente un trauma craneoencefálico puede llevar a eso. O incluso algunos tumores también pueden producir eso. Y profe, ¿se pueden dar los casos de que la persona pueda estar frente a otra persona y se le olvide el nombre y trate de recordarlo y no lo recuerde? Sí, pero eso le pasa a todo el mundo. No, pero, o sea, hablo de constantemente. Ah, bueno, ya hay un problema de memoria. Sí, ya hay un problema de memoria retrógrada en la cual usted, incluso que no recuerda el nombre de las personas o recuerda que él sabe que conoce a la persona pero no sabe el nombre. Exactamente. Sí, eso se puede presentar. Pues si es muy frecuente y además de eso se olvidan otras cosas, ya hay que ponerle atención, porque puede haber un problema ahí de la memoria. Bueno, Memoria gracias. retrógrada, lógicamente. Bueno, miren. Entonces, los pares craneales son otra parte importante de evaluación del paciente. Con respecto a los pares craneales es importante tener en cuenta lo siguiente.
Vamos a ver en esta primera parte, porque yo les había dicho que habíamos dividido el examen neurológico en una parte, primera parte que la vamos a ver hoy y la otra parte que la vamos a ver en la próxima clase. Entonces, la primera parte comprende lo que son el estado mental y comprende los primeros 6 pares craneales, o sea, del primero al sexto par craneal. Ya para la próxima clase entonces vamos a ver lo otro. Pero sí es importante que tengan en cuenta ustedes que ahí en el video tienen la evaluación de la escala de Glasgow y tienen el video sobre evaluación de los pares craneales. Entonces, dentro de los pares craneales tenemos el primer par craneal que vamos a decir que es el olfatorio. El olfatorio se puede evaluar principalmente en la anamnesia, en el interrogatorio del paciente, donde él va a tener una serie de manifestaciones que pueden ser cuando el paciente manifiesta que tiene olores desagradables e imaginarios. Si esos olores desagradables e imaginarios, estamos hablando entonces de, eso se llama cacosmia, cuando el paciente experimenta esos olores imaginarios desagradables. Y eso generalmente se presenta en los pacientes que tienen epilepsia, ¿sí? O en pacientes que tienen los primeros síntomas de la migraña, lo que se llama las auras de la migraña, antes de que se presente la migraña como tal. O también puede tener el paciente hiposmia, puede manifestar hiposmia o anosmia. La hiposmia como disminución y anosmia es la ausencia de la percepción de los olores. Ahora, con respecto al COVID-19, una de las manifestaciones clínicas de los pacientes es la pérdida del olfato y casi que presentan anosmia. Y esto no es nuevo porque muchos procesos virales o muchos cuadros gripales siempre se han manifestado con una disminución del olfato, o sea, con hiposmia. Pero llama la atención que en el paciente, por ejemplo, con COVID-19, casi que el paciente pierde completamente el olfato. Pues eso es debido, lógicamente, a un proceso inflamatorio del nervio olfatorio a nivel, por ejemplo, de la lámina cribosa, que también puede ser por un trauma craneoencefálico. Entonces se produce la lesión de la lámina cribosa, que es donde pasa el primer par craneal. Se puede producir también hiposmia o anosmia y también los pacientes con Parkinson pueden manifestar este tipo de alteración. ¿Cómo se evalúa es uno de los pares más simples de evaluar? La técnica es ojo, por eso les muestro esto aquí con los ojos cerrados. Previamente nosotros tenemos varios vasijas en las cuales vamos a tener diferentes tipos de olores muy frecuentes, que puede ser el café, puede ser un perfume o cualquier otro aroma, un olor a fruta. Entonces, lógicamente, eso lo tenemos allí, que el paciente cierre los ojos, ambos ojos, y le tapamos una narina y por esta va el paciente a percibir este olor. Luego retiramos ese y probamos con otro olor del otro lado. Entonces le tapamos la narina de este lado y se percibe a ver qué tipo de olor está percibiendo el paciente. Puede tener, entonces aquí donde se puede presentar la hiposmia o incluso anosmia, lo cual me está diciendo que el paciente tiene una alteración en el primer par craneal, o sea, el olfatorio. El segundo par, que es el óptico. En este caso, en el óptico se establece a través de varias pruebas que ya vamos a profundizar más, aquí apenas estamos mencionando con la prueba de la agudeza visual, del campo visual o campimetría, el fondo de ojo. En el campo visual el paciente puede ver escotomas, o sea, sitios en los cuales no ve nada, un círculo oscuro, o puede aparecer lo que se llama la hemianopsia, en la cual el paciente ve bien en el campo temporal, pero en el campo nasal el paciente no ve nada en ese ojo. Eso se llama hemianopsia. Y lo otro que se hace es el fondo de ojo a través de una oftalmoscopia, el oftalmoscopio que mide el fondo de ojo y mira lo que se llama la papila, que es la cabeza del nervio óptico. Esta es la cabeza. Aquí hay un edema de papila. Generalmente los pacientes que tienen un edema cerebral se puede observar el edema de la papila. Me está diciendo que ahí también hay un trastorno a nivel del nervio óptico. Bueno, pero hablando específicamente de la prueba, vemos la prueba de la agudeza visual. ¿A quién de ustedes le han hecho alguna vez la prueba de agudeza visual?
Jóvenes. Doctor, yo creo que a todos se la ha hecho. Ah, sí han ido a hacerle la prueba. Ah, bueno. Entonces, ¿y saben lo que significa eso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a recordar. Si ustedes miran en la prueba de agudeza visual hay unas líneas que van desde la 1 hasta la 11, siendo la letra más grande aquí en la 1 y las mucho más pequeñas en la 11. Entonces, hay un punto en el cual es de normalidad, que es que está sobre la línea roja, que es estas letras. Uno comienza de arriba para abajo y comienza a decirle al paciente que lo diga. Siempre debe empezar a taparse un ojo y mirar con el otro, y así taparse el otro y mirar. O sea, primero el ojo derecho, después el izquierdo, primero el izquierdo y después el derecho. O sea que hay que hacer los ojos en forma separada. Entonces se le va preguntando al paciente qué letra es en cada uno. Supongamos que el paciente lee muy bien esta línea hasta aquí, pero esta no la lee, entonces tenemos que el paciente llegó hasta aquí. Y si el paciente llegó hasta aquí, quiere decir que es una visión 20 sobre 20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Una visión 20 sobre 20 es que el paciente ve a 20 metros lo que las demás personas ven a 20 metros también, las personas normales. Si él llegó hasta acá bien, pero acá no leyó, quiere decir que esto es una visión 20 sobre 25. Acuérdense que esto hay que calificarlo tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Si el paciente solamente llegó hasta aquí, miren ustedes, solamente ve estas letras, esto quiere decir que él ve a 20 metros lo que lo demás común de la gente ve a 70 metros. Y aquí sería que él ve a 20 metros lo que los demás ven a 200 metros. Está muy mal, está muy mal. De aquí para abajo es entonces ya hipermetropía, o sea que ven más de la cuenta, pero no ven de cerca. Entonces habría que mirar esto. Aquí estamos evaluando solamente la agudeza visual. Y la otra, que también mira agudeza visual, pero ya no es visión lejana, sino visión cercana, es la cartilla de Jagger, que es a 30 centímetros con ambos ojos, ya no tapándose los ojos, que el paciente lea en qué sitio es donde mejor lee el paciente, y así el optómetra puede graduar cuál es el tipo de lente que va a utilizar el paciente de acuerdo. Él le va cambiando hasta que le diga en qué sitio ve mucho mejor. Esos son cartillas para visión cercana. Y tenemos la prueba de perimetría, o también llamada campimetría. Perimetría y campimetría, que es el que ve en campo visual. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? De la siguiente forma. El examinador, que en este caso es el médico, lógicamente, previamente tiene que estar sano, no debe tener ningún problema de perimetría y campimetría. Ahora les digo por qué. O sea, debe tener sus campos visuales normales, o por lo menos ninguna alteración. Y vamos a evaluar el paciente. Entonces, vamos a evaluar el ojo derecho del paciente. El paciente se tapa su ojo izquierdo, se lo tapa, y entonces nosotros nos tapamos nuestro ojo derecho para poder observar con este ojo. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar este lado, lo que pasa con este paciente con el ojo derecho. Entonces comenzamos a acercar un lapicero, un lápiz de la izquierda hacia el centro, hacia donde está el paciente, y le vamos preguntando en qué momento comienza a ver el objeto o si ve algo. ¿Qué debe pasar? Lo normal es que el paciente vea el objeto al mismo tiempo que el examinador mira el objeto, cuando ya el objeto se va acercando. Si el paciente, a pesar de que ya el observador esté viendo el objeto, el paciente no alcanza a observarlo y nos estamos acercando y no lo observa, quiere decir que ese paciente tiene un problema de campo visual del ojo derecho, para este caso. ¿Por qué? Porque está muy limitado su campo visual hacia este lado. Porque yo comencé a verlo aquí y el paciente lo comenzó a ver fue acá. Entonces, lógicamente, tiene una limitación del campo visual. Lo mismo hacemos cuando vamos a valorar entonces el ojo izquierdo del paciente. Se tapa el derecho y nosotros nos tapamos este ojo para ver del otro lado y nos vamos de derecha a izquierda y comenzamos a acercarnos a ver en qué momento el paciente comienza a ver el objeto, que debe coincidir con el momento en que yo lo veo. ¿Sí entendieron lo de perimetría y campimetría? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. También nosotros podemos evaluar, hacer exploración de nerviótico con visión de colores. Miren aquí, se llama visión de colores. Si ustedes miren aquí, ustedes ven los números. Vamos a ver si lo ven. ¿Qué número es este? 25. 25. Este.
29. 29. 28. Ahí 29. uno ya tiene problemas. 29. Este. 45, 45. 56, 6. 56. y el 8. 8. Esto es un 6. 8. Este es un 6, este es un 8. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del 8, hay pacientes que no ven un 8 sino un 3. En el caso del paciente con daltonismo, que hay una combinación diferente de colores, porque tiene un déficit en la percepción de los rojos y verdes, entonces él de pronto no vería un 8, sino que vería un 3. ¿Sí? Normal ve el 8, el daltónico ve el número 3, por ejemplo. Y un paciente con acromatopsia, que es un trastorno en la percepción de los colores por lesión del nervio óptico, no ve ningún número. Eso se llama acromatopsia. Y estamos evaluando el nervio óptico. Listo. Entonces, así como se evalúa el nervio óptico. Luego pasamos a los motores oculares, o sea, los nervios que están encargados del movimiento de los ojos. O sea, el motor ocular común, tercer par craneal, el cuarto que es el patético y el sexto que es el motor ocular externo, sexto par. Y los evaluamos conjuntamente, pero aquí vamos a hacer una distinción con respecto al motor ocular común, porque el tercer par o motor ocular común interviene tanto en el movimiento extrínseco de los ojos junto con otros nervios, como también en los movimientos intrínsecos del ojo, como voy a explicarles más adelante. Entonces, estos músculos están involucrados en la motilidad ocular. ¿Qué es la prueba normalmente que nosotros utilizamos para eso? Es que se le pide al paciente que siga un objeto, que puede ser dedos, un lápiz, con la mirada, no puede mover la cabeza y con una H imaginaria. Entonces comenzamos, por ejemplo, habíamos comenzado de aquí para acá, vamos arriba, vamos abajo, vamos al centro, llegamos aquí, vamos arriba, vamos abajo, vamos al centro y seguimos acá. Eso es lo que se llama una H imaginaria. Miren el paciente siguiendo en el lapicero hacia la derecha y arriba, hacia arriba y hacia arriba y a la izquierda, hacia abajo y a la derecha, hacia el centro y hacia abajo, hacia el centro y hacia el centro, hacia la derecha, hacia el centro directo de frente y en el centro hacia la izquierda, hacia abajo y a la derecha, abajo y al centro y abajo y a la izquierda. Y así sucesivamente nosotros vemos qué tipo de alteración hay en el movimiento ocular del paciente. Generalmente cuando se está evaluando esto y el paciente tiene un problema, puede que el globo ocular no llegue hasta allá, se devuelva, e incluso el paciente puede manifestar lo que se llama diplopía, que es visión doble en el momento en que estamos haciendo la prueba. Pero para hablar de esto, del tercer par craneal, que es un par importante, porque yo les había dicho inicialmente que es un par que interviene tanto en los movimientos intrínsecos del ojo como en los movimientos extrínsecos. Entonces, él inerva la musculatura ocular intrínseca del ojo, o sea, la musculatura que se encuentra en el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Esos son por los movimientos intrínsecos. Y a través de los movimientos de los músculos oculares extrínsecos, él inerva el recto superior, el medio inferior y el oblicuo inferior, que es el oblicuo inferior. De esa forma hace que facilite el movimiento de los ojos. Por eso se llama que es movimientos oculares, músculos oculares extrínsecos y los intrínsecos, que es para la pupila. Además de eso, el tercer par craneal también interviene en el músculo, inerva el músculo elevador del párpado superior. Entonces activa este músculo. Entonces, normalmente cuando hay una lesión en el tercer par craneal, el párpado se va hacia abajo. Se produce lo que se llama ptosis palpebral, debido a que no está funcionando el músculo elevador del párpado superior. Entonces, fíjense ustedes que el motor ocular común es un par craneal importantísimo, tanto para los movimientos oculares externos como también a los intrínsecos del ojo. Entonces, las funciones principales de él serían movimiento ocular y tamaño de la pupila. Con respecto al tamaño de la pupila,
normalmente nosotros tenemos un tamaño de la pupila que debe ser igual entre una pupila y otra, el tamaño debe ser igual, y eso es lo que se llama pupilas isocóricas. Porque ustedes cuando vean la hoja que les mandé de examen físico, ahí aparece ojos, pupilas isocóricas, o sea, quiere decir pupilas de igual tamaño. Si el paciente tiene una pupila, en este caso, más grande y la otra más pequeña, ya no se llama pupilas isocóricas, sino pupilas anisocóricas. Acuérdense que el motor ocular común interviene en el tamaño pupilar. Entonces puede haber una lesión del motor ocular común, como vamos a ver más adelante, en el paciente que tiene una lesión, una parálisis del motor ocular común, y va a tener una midriasis, o sea, la pupila completamente dilatada todo el tiempo. Entonces, ¿es un par craneal que interviene en el tamaño pupilar? Sí, señor, así es. Eso por un lado. Segundo, también el tercer par craneal interviene en el movimiento intrínseco de los ojos. ¿Y cuál es el movimiento intrínseco? O sea, cuando yo le coloco un haz de luz a la pupila, inmediatamente la pupila se contrae porque se produce contracción del esfínter pupilar y del músculo ciliar, y eso hace que la pupila se cierre. Cuando yo retiro la luz, la pupila nuevamente se dilata. Y eso es lo que se llama reflejo fotomotor. Entonces, cuando nosotros aplicamos una luz en la pupila se produce miosis, o sea, se contrae. Y ese hecho de contraerse la pupila al aplicarle la luz se llama reflejo fotomotor. Entonces, por eso es que en la historia clínica se coloca pupilas isocóricas fotorreactivas. ¿Qué quiere decir fotorreactivas? Que responden a la luz, y eso es lo normal. ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, doctor. Listo. Y también este motor ocular común, además de reflejo fotomotor o pupilar, también puedo evaluar en él el reflejo llamado consensual. ¿Cuál es el reflejo consensual? Que cuando yo le coloco la luz al paciente en este ojo y se produce miosis, también se va a producir en el otro ojo al mismo tiempo sin colocarle la luz de este lado. Información va al tallo cerebral, y la información regresa y produce miosis de esta pupila. Esto me está hablando de la integridad del motor ocular común y en este caso de los centros superiores. Entonces, uno es el fotomotor, que es el que sucede directamente en esta pupila con miosis, y al mismo tiempo se produce el consensual en la otra pupila. Entonces, eso es las funciones a nivel pupilar. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos el motor ocular común? Primero que todo, observando la apertura de ambos ojos, si es simétrica, la apertura de ambos ojos. Entonces miren ustedes, en esta persona, este ojo quedó bien y este ojo quedó más cerrado. O sea, el párpado se cae debido a que hay una lesión del motor ocular común, se afectó el elevador del párpado superior, entonces el ojo cae, lo que se llama ptosis palpebral. O acuérdense que también el motor ocular común junto con el patético y el motor ocular externo intervienen en el movimiento ocular. Entonces el paciente puede presentar estrabismo porque el motor ocular común también interviene en el movimiento de los ojos. Entonces puede ver, aquí vemos un estrabismo convergente, o sea, la desviación de la mirada es hacia la media, desviación media de la mirada por lesión del motor ocular común. También acuérdense que debemos hacer la evaluación de la motilidad tanto intrínseca, extrínseca como intrínseca. ¿Cómo hacemos la extrínseca? La prueba de la H, para ver si de pronto el paciente tiene desviación del globo ocular hacia adentro, que es lo característico, hacia adentro y puede ser hacia abajo y hacia afuera, o hacia adentro, dependiendo del tipo de lesión que ocurra. Entonces, evaluamos la motilidad ocular extrínseca con la prueba de la H. Y la motilidad ocular intrínseca la evaluamos a través del reflejo fotomotor, ¿sí? ¿Sí? En la cual acuérdense que en el reflejo fotomotor, al incidir sobre la pupila se produce miosis, y al mismo tiempo en la otra pupila también se produce miosis, y entonces estamos evaluando el reflejo consensual. Esos son el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. Son dos reflejos que son importantes para evaluar la motilidad ocular intrínseca
que está inervada por el motor ocular común. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas pueden haber si un paciente tiene parálisis del tercer par? Entonces, el paciente puede presentar estrabismo, el ojo se va hacia un lado, ¿sí? Puede presentar diplopía, o sea, el paciente ve doble. Puede presentar ptosis palpebral, el párpado se hacia abajo, porque acuérdense que se afecta el elevador del párpado superior. Puede ser desviación del ojo hacia abajo, en este caso, y hacia afuera se va. Y puede haber dilatación de la pupila. Acuérdense que el motor ocular común mantiene el diámetro de la pupila dentro de límites normales. Si hay una afección, se paraliza el tercer par, inmediatamente la pupila entonces queda dilatada, entonces no se produce y no hay reflejo de la luz. O sea, el paciente, cuando nosotros le incidimos en la pupila dilatada, ella no se produce miosis porque el reflejo a la luz está abolido, porque acuérdense que el reflejo a la luz es importante como función importante del tercer par craneal. Y como hay una parálisis, entonces no hay reflejo a la luz, como tampoco hay reflejo de consensual en el otro ojo, ni de acomodación. Ahora yo les hablo más adelante en qué consiste el reflejo de acomodación, o yo lo puedo decir ahora en este momento, que también es importante en el tercer par craneal. ¿En qué consiste el reflejo de acomodación? Usted lo puede hacer con un familiar. Le dice al familiar que vea lo más largo que pueda, lo más lejos que pueda, que dure viendo unos 30 segundos, más lejos, 40 segundos, y luego usted le acerca un lápiz, un lapicero a 30 centímetros de la nariz del ojo. ¿Qué sucede? Cuando usted le acerca ese objeto, inmediatamente ocurre un reflejo que se llama de acomodación, en el cual el paciente tiene miosis, trata de cerrar el párpado y el ojo se va hacia adentro. Eso se llama reflejo de acomodación. Y si no, hagan ustedes mismos, ustedes acérquense en algo enseguida. ¿Qué sucede? Que el globo ocular se va hacia adentro, pero también si nosotros revisamos bien, ocurre miosis, ¿sí? En ese momento, y la persona trata de cerrar el párpado. Me salí de aquí. Un momentico, que aquí pasó algo. ¿Ya? ¿Ven bien? Jóvenes. Sí, doctor, sí se ve bien. Sí, sí, señor. En el cuarto par, cuando está alterado, se presenta, acuérdense que diplopía, que es visión borrosa, pero es diplopía vertical, o sea, ve un ojo aquí y otro acá, o ve a la otra persona una boca aquí y otra acá, o sea, vertical. Porque hay algunos pacientes que presentan diplopía horizontal, o sea, ve un ojo aquí y el otro acá. Esta es diplopía vertical cuando hay alteración del tercer par craneal. Desviación de la mirada superoexterno, o sea, el ojo se va, cuando hay lesión del cuarto par, se va hacia dónde? Se va hacia arriba y a veces hacia afuera. Y cuando hay lesión del sexto par, muestra estrabismo convergente, o sea, el ojo se va hacia dónde? Hacia adentro, y la mirada desviada hacia medial. Entonces, acuérdense que si hay lesión del tercer par craneal, el ojo se va hacia abajo y hacia afuera. Si hay lesión del cuarto par, la mirada se va hacia arriba y hacia afuera. Y ve doble en forma vertical. Y si hay lesión del sexto par, el ojo se va hacia adentro. O sea, lo que se llama estrabismo convergente. Lo que se llama mirada desviada hacia la media. El otro par craneal es el trigémino. Bueno, el trigémino es un par craneal mixto, o sea que es sensitivo y es motor. Lo mismo que el motor ocular común, que tiene una parte motora que es movimiento extrínseco y una parte sensitiva que es movimientos intrínsecos del ojo. Entonces, el trigémino tiene tres zonas donde él produce inervación. Una zona que es llamada zona oftálmica, que es esta azul arriba, una zona que es maxilar superior y una zona mandibular. Allí es donde él actúa, en el cual la rama oftálmica, esta que acá arriba, incluye que sensibilidad de la córnea, pero también incluye sensibilidad de la cara. Entonces hay que hacer dos pruebas
para nosotros determinar la integridad de la rama oftálmica del trigémino. Una que es la sensibilidad de la cara y otra que esta, que es el reflejo, llamado reflejo corneal. Y la otra que son ramas motoras, que es maxilar y mandibular, que tienen funciones motoras, se evalúan fuerza de la mordida, lateralidad de la mandíbula y el reflejo masseterino o mentoniano, que vamos a ver más adelante. Pero vamos entonces a profundizarnos más. Primero vamos a profundizarnos en las pruebas de sensibilidad de la córnea. Pruebas de sensibilidad que son cara y córnea, que me evalúan la rama oftálmica. Entonces, exploración sensitiva del trigémino. Usted coge primero y se busca una torrunda de gasa o de algodón y se busca un ganchito, un gancho que puede ser de esos, de clic, lo que ustedes quieran, y entonces usted indistintamente va a comenzar a tocar al paciente de un lado con una estructura y del otro lado con la otra, y el paciente tiene que ir discriminando si lo que siente es un pinchazo o lo que siente es algo suave, para determinar si el paciente tiene una adecuada sensibilidad. Los ojos deben estar cerrados y vamos indistintamente de un lado a otro evaluando la sensibilidad de la cara. Y el otro es el reflejo corneal, en el cual se le dice al paciente que tenga los ojos abiertos, que mire hacia un lado, y nosotros nos introducimos aquí con una motita de algodón. Inmediatamente que se le toca aquí, el paciente cierra el ojo, que es un reflejo de defensa del organismo. Apenas le tocamos aquí, el paciente cierra el ojo. Luego, aquí tenemos, con respecto al reflejo corneal, vamos de abajo hacia arriba, que el paciente mire fijo. La parte inicial, la rama aferente, está dada por el trigémino, y la rama eferente, o sea, de regresa la información por el nervio facial, y lo que se produce es cierre del ojo. ¿Qué es lo que necesitamos para el reflejo corneal? Únicamente una mota de algodón, más nada. Pero además de eso, nosotros también podemos hacer la exploración del trigémino de su función motora. Se le dice a la persona que abra la boca y nosotros le hacemos resistencia a ver si hay fuerza a nivel de la mandíbula, o que cierre la boca y le retenemos aquí para ver si tiene fuerza para cerrar, o que lleve la mandíbula hacia un lado, hacia otro, para ver si hay fuerza. Los dedos hacemos la fuerza, en este caso de la mandíbula, que es, o sea, en este caso la rama mandibular, que es una rama motora. También podemos hacer palpación de los músculos temporales y los maceteros para ver si hay una buena contractura de ellos cuando le decimos al paciente que apriete fuertemente los dientes, y nosotros vamos a ver qué tanta contractura, qué tanta masa muscular el paciente contrae cuando nosotros le decimos que apriete los dientes fuertemente. Esto es evaluación motora. El reflejo mentoniano también evalúa la integridad del trigémino. El paciente debe estar relajado, con la boca semiabierta o entreabierta, se percute directamente en el mentón. Podemos colocar nuestro dedo pulgar y percutimos directamente allí, y podemos hacerlo con el dedo pulgar o sin colocar el dedo pulgar, y percutimos directamente aquí en el mentón. Cuando se golpea con el martillo o con un objeto, sucede que hay un rebote del mentón, o sea, el paciente trata un poquito de cerrar la boca. Eso se llama el reflejo mentoniano normal, que es característico cuando hay pacientes con problemas de distrofias musculares, se comienza a perder, o en los pacientes en los cuales hay lesiones musculares severas, en el nervio periférico, se comienza a perder este reflejo. Otro reflejo que también evalúa el trigémino es el reflejo nasopalpebral, en el cual se va a hacer golpes, un golpecito con el martillo, con otro objeto, en todo el sitio nasopalpebral, o sea, hasta donde llega la nariz y separa ambos párpados en esta zona. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros golpeamos aquí, inmediatamente el paciente va a ocluir ambos párpados, lo que me está diciendo que hay una integridad del trigémino. O incluso el otro, que es el reflejo superciliar, que es que ya no hacemos en el nasopalpebral, sino por encima del arco superciliar, por debajo del arco superciliar, presionamos aquí, e inmediatamente cuando hacemos eso, el paciente va a ocluir ambos párpados. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado hasta aquí, para ponernos en contexto, hablamos de primero hablamos de todo lo que es la evaluación del estado mental del paciente. Dentro de la evaluación del estado mental del paciente juega un papel primordial
La escala de Glasgow, acuérdense que la escala de Glasgow la clasificamos en respuesta ocular, que va de 4 lo mejor a 1 lo peor. La verbal, que es la respuesta verbal del paciente, que va de 5 a ninguna respuesta 1. Y la respuesta motora, en la cual el paciente obedece normalmente lo que nosotros le indicamos hasta ninguna respuesta. Y de acuerdo a eso damos una calificación al paciente. Con respecto a los pares craneales, vamos a ver que en el primer par craneal es importante la anamnesis si el paciente refiere a alguna alteración del olfato. Entonces lo hacemos a través de la anamnesis, alteración del olfato. Otra, por ejemplo, en el caso de que el paciente cierre los ojos, se le excluye una de las narinas por vez, o sea, primero una y después la otra, y se le van a dar a reconocer olores comunes. Entonces el paciente puede manifestar hiposmia o anosmia. En el caso del segundo par, acuérdense que tenemos la prueba de la agudeza visual, tenemos la prueba de los colores, la prueba del campo visual y tenemos el examen de fondo de ojo. O sea que son 4 pruebas que se pueden hacer para el segundo par. Para la agudeza visual, si es visión de lejos, tenemos la carta de Snell y de cerca las cartillas que se utilizan a 30 centímetros, las de Jagger. Para los colores, para determinar la discromatía, que son la tabla de colores que nosotros vimos con los números. Para determinar el campo visual, ya saben que es la campimetría. Ya yo les expliqué la técnica. Nos colocamos a 50 centímetros de distancia al paciente y vamos explorando todos los cuadrantes, los 4 cuadrantes hacia arriba, abajo, y vamos mirando en qué momento el paciente divisa. ¿Qué es lo normal? Que el paciente comience a divisar el dedo al mismo tiempo, la punta del dedo al mismo tiempo que el examinador. Y el otro que es el examen de fondo de ojo para ver la papila, que es la cabeza del nervio óptico, si hay alguna lesión allí. Esta sí es muy objetivo, porque estamos observando algo ya objetivo, lógicamente, con instrumentación, con un aparato que se utiliza para eso. Luego tenemos los motores, los pares que intervienen en la motilidad ocular extrínseca, los 3, y el tercero, acuérdense que interviene en la motilidad ocular intrínseca, o sea, lo que es el reflejo pupilar y el consensual, y el de acomodación. La extrínseca, tercero y cuarto, le podemos hacer, incluso en esta misma extrínseca podemos estar haciendo la valoración del tercer par craneal, que es la técnica de la H, para ver si el paciente en alguna posición que nosotros llevemos cuando estamos haciendo la H, él experimenta diplopía, o sea, visión doble. En la intrínseca, acuérdense que es el reflejo fotomotor y el consensual, el fotomotor directamente en una pupila y el consensual, la miosis que se produce en la otra pupila. Ustedes siempre tienen que recordar que la miosis está dada por el parasimpático y la miliasis por el simpático, o sea, la dilatación de la pupila. Entonces, ¿qué es lo que nosotros colocamos en la historia clínica? Si hay miosis a la luz, el reflejo fotomotor es positivo, o sea, pupilas fotorreactivas, listo. Y eso me está evaluando la actividad intrínseca del tercer par craneal, de la motilidad intrínseca de los ojos debido al tercer par craneal. Y el reflejo de acomodación, que yo les había dicho anteriormente, se le dice a la persona que mire lejos, luego se coloca un objeto a 30 centímetros y el paciente va a tener una triple respuesta apenas le colocamos ese objeto a 30 centímetros. Que cierre del párpado, trate de cerrar el párpado, los ojos se van, el globo ocular se va hacia adentro, o sea, convergencia de la mirada y miosis. Esa es la respuesta al reflejo de acomodación. Y con respecto al trigémino, generalmente las sensitivas en cara y corneal y motora musculatura de la masticación. En el caso de la sensibilidad de la cara, ojos cerrados, se vamos haciendo en forma simétrica de un lado y del otro lado y debe identificar el estímulo, si es punzante o si es suave. La motilidad estática por contractura de los músculos maceterinos y tocamos a ver qué tanta contracción tiene. Y la dinámica, acuérdense que es por fuerza de la boca, que el paciente dirija la boca hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados y nosotros le ofrecemos resistencia a ver la fuerza. Ahora, también hay reflejos superficiales y reflejos profundos para evaluar el trigémino. Reflejos superficiales vimos el corneano, que ustedes saben que se coloca el algodón y el paciente inmediatamente cierra el globo ocular. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, en coma,
y este reflejo, el corneal está presente, quiere decir que todavía el tronco encefálico está normal, está bien. Si el paciente con coma y nosotros le hacemos el reflejo corneano y no hay respuesta, esto quiere decir que ya hay un trastorno severo del tronco encefálico, porque ya no hay la conexión con el tronco encefálico. Acuérdense que inicial es el trigémino, vía aferente, y vía aferente es, ¿cuál es el de vía eferente? Facial. Listo. Continuamos. Y los reflejos profundos, que son el nasopalpebral y el superciliar, ya los vimos en las imágenes que es en la zona nasopalpebral y en el arco superciliar. Apenas golpeamos en esos sitios, el paciente cierra los ojos. Y el maceterino mentoniano, que es percutir la mandíbula, y el paciente trata de cerrar la boca un poco. Y como les había dicho yo, este reflejo mentoniano es importante cuando el paciente presenta un déficit motor o en estados de parencia, o sea, dificultad de movimiento o parálisis, se puede perder este reflejo mentoniano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Bueno, terminamos esa parte allí. ¿No tienen preguntas adicionales? Bueno, creo que alcanzamos a dar lo que teníamos que dar en el momento indicado. ¿Alguna pregunta adicional o duda que tengan ustedes con respecto al tema? Acuérdense que yo les recuerdo que tienen que mirar los videos, esos videos son importantísimos. Esos 2 videos que les mandé de esta clase, que es de pares craneales y el video de la escala de Glasgow, miren lo que son videos cortos y muy, muy buenos y muy entendibles, y ya ustedes con lo que vieron conmigo, pues van a entender mucho mejor. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Yo sé que no tiene nada que ver, pero ajá. Cuando uno va a comprar un perfume, a uno lo ponen a oler, ajá, los distintos perfumes, pero para oler otro, te ponen como especie de una tacita de como de granos de café. El café como que sirve como una señal para que no se confundan los olores o algo así. Sí, lo que pasa es que el café bloquea, a todo el mundo le pasa, que si tú comienzas a oler perfume, ya cuando llevas 3 perfumes, todos te huelen igual. ¿Sí? Entonces, lo que hace el café es bloquear esa secuencia de perfume con otro tipo de olor, es un olor conocido, entonces ya el cerebro se olvida de ese olor anterior y ya captas el olor del café, cosa que cuando te van a dar el otro olor de perfume, ya nuevamente ya tú puedes captarlo y puedes diferenciarlos del primer perfume. Es por eso, para bloquear el circuito, porque si el cerebro le van a mandar información solamente de perfumes, 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 llega un momento en que el perfume para él es el mismo, es el mismo. Entonces, ¿cómo bloqueas toda esa secuencia? Con un olor diferente y conocido y muy penetrante, que en este caso es el café. Ah, ok, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, listo, no hay más preguntas.